eso, ¿sabés lo que va a hacer ahora? Mamita Dios, vamos a hablar con economistas que son los que saben, no con nosotros, que apenas tocamos de oído. Estamos comunicados con quien es el director de CP Consultora, un hombre, un amigo de este programa, como es Federico Pastrana. Federico, desde La Patriada te saludamos, yo soy Quique Duplá y estoy con Manuela Vares Peralta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Fede? Gracias por atendernos una vez más, Federico. Vos sabés que estábamos tratando de entender eh, cuál es el impacto de los servicios públicos en la canasta familiar, que me imagino que debe ser profundo, porque en este último año y medio han aumentado mucho, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hay un impacto fuerte, obviamente, del aumento de los servicios. Eso sobre todo se ve después del shock inicial del programa económico, es decir, a partir de febrero o marzo del año pasado. En el marco de ese reacomodamiento de precios relativos, lo que pasó es que los servicios aumentaron más que los bienes. Es decir, primero aumentaron mucho los bienes, aumentó mucho la pobreza, y después fueron los servicios públicos. Y un poco el debate que hay respecto al tema es que el índice de precios no refleja con total seriedad esa evolución, porque básicamente es una canasta que está fija y que está fija desactualizada, ¿sí? Con una canasta de hace 20 años, entonces no se refleja un poco ese aumento. Ahora, independientemente de eso, ese efecto que vos lo ves principalmente en esos meses, después es un efecto que al bajar la inflación y al bajar todos los precios y la dinámica de todos los precios, es un efecto que queda. Claro. ¿Sí? Es decir, que no es algo que hoy, ese cambio de precios relativos es lo que está impactando más sobre los salarios y sobre los ingresos de los hogares, sino básicamente una dinámica más general. Y eso es un poco lo que son los números. ¿Sí? Que hay un retroceso de salario real muy, muy grande en los primeros meses de 2025 a raíz del rebrote inflacionario y la dinámica salarial. Claro, digamos que estás haciendo un repaso, Federico, de todas las cosas que van dañando nuestro salario. Porque Sí, básicamente, por eso lo que digo es que la dinámica de los servicios públicos fue algo que impactó más, sobre todo en los primeros meses o en los meses entre marzo y agosto del año pasado, pero no es algo que hoy sí pega porque pesan mucho, pero no pegan como otras dinámicas que hoy sí están pegando muy fuerte, que es básicamente que los salarios no logran recuperar frente a la inflación. Claro. Es decir, vos tenés hoy una inflación que es menor, pero los salarios crecen por debajo de eso. Claro. ¿Sí? Y eso pasa hasta con los salarios que están mejor en la economía, es decir, los salarios del sector privado registrado. Fede, respecto a lo que vos hablás, digo, de los salarios y esto de que el gobierno los usa como un ancla inflacionaria, en algún momento se había discutido, me acuerdo, quizás en el fin, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, que para esta nueva etapa sí era necesario como sentar a todas las partes y generar acuerdos, sobre todo en lo que también tenía que ver con los incrementos salariales. ¿Vos crees que el gobierno podría haber resuelto esto de otra forma y no poniendo esta ancla que indudablemente después de la gran devaluación que hicieron al comienzo de su gobierno, los salarios nunca lograron repuntar? A ver, sí, yo creo que sin duda, digamos, creo que es un programa que básicamente lo que hizo fue tratar de exprimir lo máximo posible los dólares, ¿sí? Sobre todo a partir del segundo semestre, que es a donde ese éxito desinflacionario, es decir, haber logrado bajar fuertemente la inflación, generó una recuperación de ingresos indudable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajaron mucho la inflación. Lo que pasa es que después el programa se quedó sin nafta, es decir, se quedó sin dólares. Y básicamente hoy tiene una configuración macroeconómica, es decir, un ordenamiento macroeconómico que no permite acumular los dólares y seguir bancando estos precios relativos. Por eso vos ves que ese esquema cambiario se podía sostener en el primer semestre del año, donde los dólares del agro aportaban oferta, y hoy estamos viendo ese descalabro que por un momento parece bastante contenido, pero cuando vos ves los números realistas, hoy está siendo una dinámica muy, muy complicada, sobre todo porque el gobierno básicamente no puede intervenir dentro de una banda cambiaria que es muy ancha. ¿Sí? Y eso te pone en una situación en términos de administración, de la estabilidad, que la ponen realmente en juego. Y eso tiene un impacto obviamente sobre los precios, sobre la inflación, y eso te pega sobre el poder adquisitivo. Claro. ¿Al FMI, Federico, le conviene que nosotros devaluemos? Sí. Sí. Al FMI le conviene que nosotros devaluemos,
básicamente los acreedores externos quieren dos cosas, A ver. ¿no? Los acreedores externos de la deuda pública quieren que vos puedas juntar dólares, Sí, es decir, que puedas hacer una transferencia externa, es decir, de la Argentina al exterior, y que puedas hacer una transferencia interna, es decir, del sector privado al sector público. Es decir, el sector público tiene que poder acumular plata, ¿sí? Desde el sector al sector privado, y al mismo tiempo tiene que acumular dólares. ¿Por qué? Porque se paga la deuda externa. claro. ¿Sí? Es decir, se pagan en dólares. Es decir, hay una doble transferencia. Se le llama eso, y te estoy hablando de la literatura de los años 80, ¿no? De los grandes quilombos que tenía América Latina sobre la deuda externa, y hoy subsiste ese mismo problema. Es decir, el sector público tiene que comprometerse a una política de superávit fiscal para poder pagar la deuda, y al mismo tiempo tiene que devaluar para conseguir esos dólares. Hoy el gobierno está muy bien en lo primero y muy mal en lo segundo. Por eso el fondo me está diciendo, che, mira, acumular reservas, porque si no, no me vas a pagar la deuda ni a mí ni a los acreedores externos del sector privado. Perdón, ¿y a cuánto vos crees que hoy un dólar, ¿no? El dólar estaría en un precio que sería medianamente razonable, ¿no? Para la situación económica y todo, porque si bien vamos viendo, ¿no?, que hay muchas fluctuaciones en el último tiempo en el precio del dólar, sabemos que es un número que es medio insostenible. Sí, más que medio, totalmente. El tema es que la insostenibilidad es una discusión muy larga y tiene que ver con muchos factores, ¿sí? Sin duda, el precio del dólar está muy apreciado, es decir, está muy bajo, y uno de las formas de ver eso es, obviamente, el turismo emisivo, es decir, vienen pocos turismo emisivo receptivo, vienen pocos turistas del exterior de Argentina y hay muchos argentinos afuera. Lo otro es que, efectivamente, la balanza comercial empeora, ¿sí? Constantemente, y eso tiene que ver con que hay un aluvión de importaciones, no solamente del fruto de la apertura, sino de que tenés un tipo de cambio apreciado. Claro. ¿Sí? Es decir, vos abrís la economía con importaciones baratas y jodés la producción interna, no solamente porque abrís, sino porque abrís y está muy barato importar. Y al mismo tiempo tenés un despelote grande en términos de lo que decíamos del pago de la deuda. Es decir, vos tenés una presión muy grande para los pagos de deuda externa en los próximos años, este año y en los próximos años, y eso se ve en la necesidad de acumulación de reservas y de la necesidad de que el gobierno vuelva a los mercados. ¿En qué sentido? De que una de las estrategias posibles del gobierno es volver a los mercados para que esos pagos de deuda se alivianen, y entonces eso permite que vos puedas tener un tipo de cambio que no sea tan alto. Es decir, no tenés que evaluar tanto porque tenés que pagar menos deuda externa. Y el gobierno estaba en ese plan, pero era un plan que claramente falló. ¿Sí? Es un plan en donde el gobierno logró bajar el riesgo país, pero no lo suficiente para poder volver a emitir deuda en los mercados, y está atrapado en ese laberinto en donde tiene que seguir pagando mucha deuda externa, por lo tanto tiene presiones devaluatorias muy claras, está condicionado por el acuerdo con el fondo, entonces no puede tener una política cambiaria que pueda por lo menos marcarse en el corto plazo, y termina teniendo un acuerdo con el fondo en donde tiene una banda cambiaria extremadamente ancha, es decir, hay un 40% de incertidumbre y creciendo, ¿no? Un 40% va creciendo en el tiempo, en donde el tipo de cambio fluctúa, y lo que vemos es que más bien fluctúa para arriba y no para abajo. Es decir, es una banda cambiaria muy ancha, pero en realidad lo que marca es que el tipo de cambio puede subir hasta el techo de la banda, y en el techo de la banda, o un poquito menos, el gobierno claramente tiene poder de intervención, claro. Y ahí es donde uno, por lo menos en el corto plazo, esperaría que la corrida ceda. Ahora, eso es una dinámica de corto plazo porque cuando vos haces los números de acá en adelante, faltan dólares. Entonces, claro, también ese techo de la banda puede ser que quede corto, claro, de acá a unos meses. Fede, ¿vos crees que el plan económico del gobierno efectivamente va a cambiar después de las elecciones de octubre? Digo que lo que estamos viviendo ahora es medio un estirar lo que hay para llegar competitivos a las elecciones de octubre, y que después efectivamente va a haber un cambio, ¿o no necesariamente? Yo creo que el gobierno tiene un problema grande, es un problema que va creciendo en el tiempo, que es que el esquema económico actual es un esquema que tiende al estancamiento en el mejor de los casos. Es decir, tiene un esquema económico en donde el gobierno plantea un horizonte en donde la desinflación, es decir, bajar la inflación, es expansivo, es decir, que va a solucionar todos los problemas de la macroeconomía, y está claro que eso no sucede. Que su programa económico, lo que está pasando hoy, es que, entre otras cosas, lo que le pasa es que
tenía un ancla salarial y un ancla cambiaria como mecanismos para bajar la inflación y generar expansión económica. Hoy ese ancla cambiaria está en crisis, ¿sí? Está totalmente debilitada y totalmente desafiada, es decir, sube el tipo de cambio nominal y al mismo tiempo tenés un ancla salarial que persiste. Es decir, hay techo a los aumentos salariales y cuando ves la política fiscal te tira para abajo, cuando ves el patrón del empleo tira abajo los ingresos, cuando ves las jubilaciones las ves en el piso, entonces no tenés ningún mecanismo de expansión económica. Claro. Es decir, el gobierno está llegando a las elecciones con un programa económico que es muy diferente, que trae resultados muy diferentes a los que trajo en el 2024, y es un programa económico que la verdad que lo único que ofrece a la población es que la inflación podría llegar a sostenerse relativamente baja, ¿sí? Respecto a registros, obviamente, de hace un año y medio, pero no mucho más. Entonces, si vos me preguntas a mí si la política económica puede mantenerse estable así durante mucho tiempo, y yo digo, mirá, la verdad que ¿por qué no puede aparecer una etapa nueva en donde hay un cambio en la configuración macroeconómica, es decir, la forma de llevar adelante la política económica? ¿Qué te quiero decir? No es lo mismo un tipo de cambio de 1350 que un tipo de cambio de 1150. Claro. ¿Sí? Vos ahí en el medio tenés una evaluación. Entonces, si vos me decís, no, es lo mismo, porque la política no es lo mismo, porque justamente cambió el esquema económico, tiene un tipo de cambio más alto, y el gobierno mueve cosas en el medio. Entre otras cosas, se mueve la política monetaria, hay unos quilombos bárbaros. Entonces, si vos me decís, la política económica se mantiene estable, yo te digo, mira, no, la verdad que no se mantuvo estable. La política económica tuvo una devaluación en el medio, y el programa económico hay que ver cómo se puede sostener y si efectivamente el gobierno llega con este esquema económico a las elecciones. Es decir, lo que estoy diciendo es, che, mirá, ojo que esto está hasta más volátil de lo que parece, o por lo menos de lo que parecía hace un par de semanas, en donde el tipo de cambio estaba entre 1.200, entre 1.150 y 1.200. Fede, el presidente Javier Milei ayer nuevamente volvió a ratificar que va a avanzar con el veto, con los aumentos de las jubilaciones y pensiones y con la ley de emergencia de discapacidad. Efectivamente, digo, más allá del discurso, ¿no? De él muy virulento, votar estas dos leyes, ¿pone en riesgo parte del acuerdo con el FMI o no necesariamente? No, a ver, acá digamos, empieza a aparecer un problema. Cuando uno ve los datos fiscales, Sí. El gobierno tiene un problema grande, que es que la recaudación vía actividad económica, sí, que es uno de los mecanismos de recaudación más importantes que tiene el Estado, Sí. está flaqueando, ¿sí? Hace varios meses. La recaudación está cayendo, y eso, es decir, está pudiendo mantenerse por el ingreso de las retenciones, pero si uno saca el efecto de las retenciones, vos tenés una actividad económica que enflaquece, y eso enflaquece la oferta del Estado, entonces la política de superávit fiscal impone que el gobierno gaste menos. Claro. ¿Sí? Entonces, vos me decís, che, mirá, lo que está pasando, tiene que pagar más jubilaciones, y yo digo, bueno, pero el problema más importante es que si el gobierno no logra sostener su recaudación, la política de superávit fiscal está condenada a que el gasto público siga retrocediendo, y eso no tiene que ver con las jubilaciones, sino que tiene que ver con el propio laberinto en donde se metió la política fiscal hoy y el propio esquema económico que nos favorece un crecimiento. Entonces ahí tenés un quilombo hasta más grande, diría, que solamente el tema jubilatorio. O sea, el tema jubilatorio yo creo que más bien es un reflejo de la crisis de ingresos que hay en la población y de un esquema económico que tuvo grandes avances en el segundo semestre de 2024, pero la verdad que ya quedó lejos, y la verdad que el nivel al que llegó se parece en algunos casos al nivel previo, en otros no. Es decir, cuando vos ves los salarios públicos o ves la jubilación mínima, está bastante lejos de los niveles que tenía en noviembre de 2023, que ya eran niveles bajos. Entonces, las expectativas que generó el programa económico con la baja de la inflación, la verdad que con el tiempo pareciera que se empiezan a frustrar, y eso también genera problemas políticos, ¿no? Claro. Vos sabés que, Federico, hoy yo estoy todas las mañanas ya por San Telmo y tengo un amigo que tiene un kiosco de cigarrillos y chocolates y qué sé yo, ahí a 50 metros del Nacional Buenos Aires, para que te ubiques, Fede. Y siempre charlo con este pibe porque me va contando, se vende, no se vende, qué sé yo. Y hoy me dijo, antes había una baja enorme de ventas. Le había caído el 40, el 50% de las ventas. Me dijo, pero ahora está totalmente frenado. Hoy al mediodía el kiosquero me dijo, no entró nadie.
ni a preguntar si Cargaman la sube. Entonces pareciera que, si bien nosotros estamos discutiendo que el FMI, que la reserva, que el dólar, que el techo, que la banda, que la de... está pasando algo también muy grave, me parece, Federico. No sé, claro, yo creo que no. La semana pasada salió un dato que es difícil de digerir porque es como muy fuerte el dato, pero entre enero y mayo de este año, ¿sí? Que mayo es el último dato, entre enero y mayo el salario real cayó 5,5%. Mira. Una caída de 5,5% en el salario real implica la mitad de lo que cayó el salario real en la peor caída que tuvo en los últimos 20 años, que fue diciembre de 2024, de 2023. ¿Sí? Entre noviembre y febrero, entre noviembre de 2023 y febrero, o sea, en 3 meses, el salario real cayó alrededor de 12%. Claro. Hoy, en los últimos 4 meses de que tenemos registrados, cayó 5,5%. Es decir, cayó la mitad. Terrible. Es decir, hubo una caída de ingresos muy grande, claro, ¿sí? Claro. Que todavía creemos nosotros no está dimensionada ni por los consultores, ni por el periodismo, ni por la política, porque es muy reciente el dato, ¿sí? Pero lo más probable es que cuando empiezan a aparecer otros datos vinculados a los ingresos, eso va a empezar a poder digerirse un poco más y entender que la verdad que lo que está pasando es de una vuelta de la crisis mucho más grande de lo que se cree. Oh, Dios mío. Eso es lo que por lo menos reflejan los datos de salario real, que en general son datos muy fidedignos y que te ayudan a anticipar mucho qué pasa con la actividad económica. Claro. Ayer salió el dato del EMAE dio estancamiento, ¿sí? En mayo. Con lo cual es totalmente coherente con el diagnóstico que estamos diciendo. Claro. Es decir, la actividad económica, lo que le pasó es que en marzo tuvo una caída muy grande por la crisis del régimen cambiario anterior. En abril recuperó, pero en mayo ya se estancó y nuestros datos anticipados para julio nos dan lo mismo, ¿sí? En junio que está estancado. Es decir, nosotros vemos que hay una tendencia de estancamiento en donde algunos sectores van perdiendo más. Los que viven más del mercado interno, los que viven más de los salarios, es más probable que pierdan más que otros sectores que por ahí no dependen tanto de ese mercado interno o de esos salarios, ¿no? Entonces ahí tenés una dinámica, una explicación de por qué ese kiosquero puede decir, che, mirá, ojo, que estoy mucho peor que antes. Y la verdad, y yo insisto con eso, la perspectiva no es buena. Y eso la verdad que es raro, porque en un año electoral, en general, los gobiernos tratan de hacer algún esquema de que por lo menos durante los últimos meses, previos a las elecciones, esté creciendo el salario real y el empleo. Y hoy no está pasando eso. El gobierno está mirando otra película. Entonces, la verdad que es un escenario muy atípico. Bien. Mientras hablabas y me contabas del FMI, qué sé yo, pensaba en aquel momento en que Néstor Kirchner echó al FMI de la Argentina y pensaba qué bien que estábamos, ¿no? Cuando estábamos mal. Federico, qué bárbaro, cómo se ha roto todo. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos, Federico. Te agradecemos mucho el tiempo que cada vez nos regalás, así que estamos muy agradecidos y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por eso. Adiós, adiós. Federico Pastrana, economista, director de CP Consultora. CP Consultoras, un hombre habitual en el aire de nuestro programa. Ahora son 47 los minutos que pasaron de las 4 de la